quiero saludar ahora a Germán Campos. Él es director de Consultores 3011, analista político. Germán, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Yo quería entrar en un análisis de lo que fue o de lo que ha sido la campaña en Colombia, pero escuchando al señor Francisco Santos, yo quiero comenzar por un tema que me parece importante. Germán Campos es venezolano, ha trabajado en Venezuela, ha trabajado en Colombia, trabaja en Ecuador, y cuando oigo el tono que no ha bajado, a pesar de que ya las elecciones se realizaron, esta polarización que no solo se dio en la campaña, sino que se está viendo post-elecciones, ¿a dónde va a llevar a los colombianos? Buenas tardes, Germán, gracias por acompañarnos. Idania, un placer estar aquí contigo. Bueno, mira, yo lo colocaría en un contexto, como lo haces tú, un poco más amplio incluso. ¿Qué es lo que ha pasado en América Latina en estos últimos 20 años? En estos últimos 20 años en América Latina, después de transitar por un modelo económico, un modelo político, ahí están los resultados que dejó, que fueron exclusión, pobreza, las sociedades reaccionaron. Uno puede discutir los distintos esquemas, los distintos enfoques, pero hubo una reacción de las sociedades en toda América Latina, en Europa de otra manera, en la búsqueda de modelos alternativos en lo político, en lo económico, en lo social. Eso ha generado una gran confrontación política en casi todos los países de América Latina, no solo en Venezuela o Colombia o Ecuador. Yo siempre he dicho que el tema fundamental o el problema no es la confrontación. Al contrario, la confrontación es lo que le permite y le produce a la sociedad la capacidad de repensarse y construir otros modelos. Y a veces esa confrontación puede ser muy dura en el terreno de las ideas. Eso no es lo malo. El problema es que yo creo que en América Latina, en todos nuestros países en general, quizá los niveles de institucionalización que habíamos alcanzado no eran lo suficientemente sólidos para soportar una confrontación y que ésta se debatiera en el marco de las ideas y que se resolviera en el marco de la participación, es decir, convocando a la sociedad. Y eso ha generado en algunos momentos, ya no confrontación, sino lo que yo a veces he llamado la crispación del debate, que es ese espacio donde ya los sectores no se escuchan, pareciera que se escuchan muy pocos, donde no se debaten ideas, sino donde se debaten descalificaciones. Así como hay ese viejo dicho que dice que en la guerra la primera víctima suele ser la verdad, en la confrontación que hemos tenido en muchos momentos, la primera víctima también suele ser el debate. Es decir, paradójicamente, en un contexto donde debería haber un fuerte debate de ideas, suele ser la primera víctima ese debate de las ideas. Ahora, esos son momentos, yo creo que hay que colocarlo en su contexto. Hay momentos en que los decibeles suben, los decibeles a veces bajan. Lo importante es que se mantenga en ese contexto. Yo creo que a veces ha habido desbordamientos de distinta manera cuando uno revisa nuestros países de América Latina y quizá eso preocupa, y con razón, a muchos ciudadanos que empiezan a sentir en algunas ocasiones que el debate no conduce a una síntesis, sino que el debate conduce a una especie de desintegración de la institucionalidad que tenemos, y eso sí es un elemento peligroso. Ahora, y antes de entrar ya en casos particulares, ¿hasta dónde la crispación política puede llevar a que los dirigentes políticos pierdan el foco y no vean ya el bienestar país? Porque la crispación es tan grande en este juego de descalificativos absolutos entre unos y otros que los fines del país quedan relegados a un segundo plano. Queda relegado la construcción de un espacio donde desde visiones distintas, porque las hay, y además eso, insisto, me parece positivo, hay visiones distintas que hoy se confrontan en términos de lo que debe ser el Estado, la política, la economía, la sociedad, pero siempre tendría que haber un espacio, si estamos en la era de la democracia, porque la sociedad hace 2 o 3 siglos atrás estas confrontaciones las resolvía por la vía simple de la guerra, y punto. Es decir, un estadio que ha alcanzado el desarrollo de la humanidad es que hoy por lo menos hay algunos espacios donde eso se resuelve en otro terreno. Y siguen habiendo manifestaciones en el mundo donde se resuelve por la guerra. Lo que uno aspiraría es que eso se resolviera en otro espacio. Es decir, la crispación lo que impide es que se genere ese espacio donde los ciudadanos entiendan perfectamente que hay visiones encontradas, que hay
puntos en los que pueda haber un mínimo acuerdo, pero que haya claridad en los puntos donde hay un desacuerdo, y que el debate de ideas le permita a la sociedad escoger rumbo, y que el rumbo que la sociedad escoja, aquel que no resultó escogido respete el que se escogió, y el escogido respete el espacio del otro. Es decir, esa vieja idea de que, en efecto, la esencia de la democracia, la capacidad y la fortaleza de una democracia, yo siempre he defendido que no se mide por la capacidad de construir acuerdos o de procesar acuerdos. Eso es sencillo. La fortaleza se mide por la capacidad de procesar los desacuerdos, dejarlos claros y convocar por los mecanismos que hay, institucionales, de participación, electorales, cuando sea el caso, y que el ciudadano decida sobre la base de las propuestas que hay en la mesa. Eso a veces se desborda, es cierto. Y a veces se desborda, y en nuestra historia en América Latina, en nuestra historia reciente, y de manera particular, por ejemplo, en el caso colombiano, pero en nuestra historia reciente en otros países, ese desbordamiento nos ha llevado a enfrentamientos de carácter armado. Pero por eso es que yo sí creo que hay que hacer un enorme esfuerzo siempre porque el diálogo sustituya y porque la búsqueda de un mecanismo de convivencia que supone la búsqueda de la paz, que siempre será difícil, yo siempre siempre creo que hay que privilegiarlo frente a otros modos de confrontación. Claro. Ahora, ¿cómo buscar esos diálogos o esos acuerdos, o cómo tener la capacidad de resolver los desacuerdos si en estos países nuestros, que cada día parecen polarizarse más, una parte ignora a la otra? Yo creo que lo que te decía, hay una parte que no escucha. Creo que a veces se habla pero no se escucha, y se desconoce la existencia del otro. La premisa básica, incluso en la guerra, la premisa básica es reconocer la existencia de un adversario. Claro. En el caso de la guerra, de un enemigo. Entonces la premisa básica es reconocer que el otro existe, que hay un adversario, que tiene una visión, que tiene unas ideas, que yo no comparto, pero que están ahí. Y que no se reduce a tratar de construir también un consenso artificial. Esa frase que dice, bueno, pero no se trata de mi opinión y la tuya la equivocada. No, es que yo no creo que hay opinión equivocada. Responden a visiones distintas. Claro. Entonces, desde una perspectiva donde se privilegia una manera de ver la sociedad, el ser humano, pues eso te conduce a una propuesta de país. Cuando se privilegian otros valores, cuando tú privilegias, por ejemplo, la competencia, eso te conduce a la construcción de un modelo económico de determinadas características. Si tú privilegias, por ejemplo, la cooperación, eso seguramente te conduce a un modelo económico de otras características. Y ese es el tema de fondo del debate. ¿A que eso es fácil? No, no lo es. Y no lo es, entre otras cosas, por lo que tú dices, porque en muchas ocasiones pareciera que el otro no escucha, que el otro no reconoce la existencia, sino la descalificación. Yo acabo de escuchar, con mucho respeto, al ex vicepresidente Santos, y creo que Francisco Santos, y creo que en algunas de las cosas que dice es el clásico ejemplo de descalificar la otra visión y convertir a la otra visión no en mi confrontación de ideas, sino en la inexistencia de esa otra visión. Por ejemplo, hablar de que en Venezuela, de que en Colombia, perdón, el conflicto que ya tiene más de casi 60 años, reducirlo a que es un tema de responsabilidad hoy en día de quienes tomaron las armas, y desconocer toda la historia que hay detrás de ese conflicto, todo lo que ha ocurrido en todos estos años, y reducirlo hoy como si los únicos que dispararon balas fueron los que se fueron a la guerrilla, es no entender la complejidad de ese proceso, y si no la entiendo, no voy a poder contribuir a construir la paz, porque voy a creer que la solución sigue siendo la solución de la eliminación del otro. Y eso tú lo ves en este conflicto y en América Central, que hubo conflictos difíciles, muy duros, y que fueron cosas muy duras en el caso de El Salvador, sí, en el caso de Nicaragua. Costó, pero se hizo la paz, y ahí está. Son sociedades que hoy la confrontación, acaba de haber elecciones en El Salvador, bueno, y el Frente Farabundo Martí ganó las elecciones. Sí, pero no quiero irme al conflicto histórico y meterme ya en el proceso de la paz, porque no quiero dejar de lado lo que es el análisis también de la campaña que se acaba de vivir en Colombia, y que era nuestro tema original, pero bueno, a ver, esto es absolutamente dinámico. Decía Francisco Santos, hablaba de una cantidad de cosas que ha venido diciendo el Centro Democrático: compra de votos, movilización de gente, abuso de poder.
¿Qué pasó en la campaña? Es decir, gana la primera vuelta Óscar Iván Zuluaga, las primeras encuestas que se hicieron una semana después daban al candidato del Centro Democrático por encima. ¿Qué pasó? Tuvimos la oportunidad de conversar, usted y yo, después de la primera vuelta. Y usted me decía, depende de la movilización, depende de la participación, de eso va a depender la segunda vuelta. Y en efecto, fíjate, todo resultado electoral tiene distintas lecturas, distintas aristas, ¿no? Yo creo que lo que pasó el domingo en Colombia, la elección del presidente Santos, la reelección del presidente Santos, hay varios elementos que yo destacaría como claves, ¿no? La primera, la participación. Aumentó en 8 puntos. Es decir, hubo una movilización para la segunda vuelta que yo creo que está constituida por un voto que uno puede llamar de opinión, en un cierto sentido, es decir, un voto también movilizado, pero un voto de opinión frente a un tema que es el segundo elemento que yo quiero destacar. Inclusive no solo para Colombia, Dania. Las elecciones del 15 de junio fueron seguidas con muchísima atención por toda la región, porque la región sintió, o una gran cantidad de latinoamericanos sentíamos que lo que se estaba debatiendo en Colombia en esa elección tenía implicaciones para toda la región, porque la campaña, así la ubicó el presidente Santos en su momento, lo ratificó en su discurso de la primera vuelta, se convirtió en una campaña donde había una propuesta de o construir la paz y seguir el camino que ya venía transitando lo que ha hecho hasta ahora el presidente Santos, o confrontado con una visión que, independientemente de lo que se diga en este momento, la presentación de esa otra visión era, no, esa paz no se puede construir. Cuando yo le pongo a la paz unas condiciones tan grandes... Sí, pero fíjate, cuando yo le pongo esas condiciones, estoy sentado después de un conflicto tan grande, y de entrada le quiero poner tantas condiciones, estoy cerrando la posibilidad de diálogo. Pero no son tantas. Y eso fue lo que... O sea, que la otra campaña señala es, hay paz, pero con condiciones. Sí, está bien. Y las condiciones tienen que ser negociadas en el marco de la mesa donde se discute la paz, no en términos previos. Es decir, yo no puedo en un proceso de esa naturaleza, y América Latina ha conocido procesos duros y han sido exitosos, y se han llevado adelante y han sido exitosos. Entonces, yo lo que creo es que aquí se debatió, y por eso yo diría que este resultado electoral, una lectura que yo le doy también, es que yo creo que es el primer referéndum de la sociedad colombiana diciendo, yo quiero que construyamos la paz. Ahora vamos a discutir cuál paz, eso es otra cosa, en eso estamos de acuerdo. Y en esto pero del yo sí referéndum habrá cuando el pueblo colombiano conozca lo que se está discutiendo. Pero el hilo central de la campaña de Santos fue ese, su convocatoria fue esa, las adhesiones que logró fueron esas. Es decir, articulado sobre la base de que el compromiso es seguir avanzando para construir la paz en Colombia, que ha sido un anhelo de todos los colombianos, por supuesto, pero también de todos los latinoamericanos. Porque qué duda cabe que el conflicto que ha vivido esta sociedad ha afectado no solo a los países limítrofes, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, sino en general a toda la región. Es decir, eso es una aspiración no solo del pueblo colombiano, que es difícil, claro. Entonces yo sí creo que esa movilización adicional de esos 8 puntos que aumentó la participación, esas adhesiones que le funcionaron a la propuesta del presidente Santos, es decir, el polo democrático, el respaldo de Petro, el respaldo de los ambientalistas, de la izquierda en general, eso contribuyó sin duda y fue el elemento clave que produjo un resultado 3 semanas después, en una segunda vuelta, que era difícil de ver con los resultados de esa primera vuelta. Yo diría esas 3 cosas como inicialmente. Ahora, todo resultado electoral, y habría que entrar en detalle con las regiones, los departamentos, tiene distintas lecturas. Esa es una primera lectura que yo le daría. Ahora, dentro de esa lectura, ¿qué visualiza, digamos, para Colombia dentro, además de lo que es el tema central? Porque Colombia va a seguir debatiendo sobre la paz vista de una manera y la paz vista de otra. Y cuando uno escucha los primeros pronunciamientos, ¿qué visualiza Germán Campos dentro de los próximos días? Yo escuché con mucha atención el domingo de la noche el discurso del presidente Santos una vez que se conocieron los resultados. Tú lo señalabas hace un rato. Él hizo una convocatoria a toda la sociedad colombiana a que lo acompañara en este proceso. Yo no suscribiría esa afirmación. En este proceso que ni es fácil, ni la paz se va a firmar mañana. Pero ni se firma mañana. O sea, no ha habido ninguna paz que se firme solo con la voluntad de hacerlo. Ahora, la voluntad es el primer paso. ¿No fue una estrategia de campaña decir que la paz prácticamente estaba lista? Yo creo que el presidente Santos, cuando inició este proceso, hace ya más de 2 años, que además hizo una convocatoria, pidió acompañamiento internacional. Hay varios países, por ejemplo,
Caso de Noruega, que ha sido un país que ha acompañado muchos de estos procesos, por las características de esa sociedad, ha acompañado muchos de estos procesos que se han dado en América Latina y en otros lugares. Eso comenzó hace 2 años. Convertir eso y pensar ahora, o tratar de descalificarlo por la idea de decir que fue solo un elemento de campaña, creo que es desconocer los antecedentes incluso que hay, no solo con el presidente Santos, hay otros más atrás que terminaron siendo probablemente, que no nos condujeron al camino, al resultado que deseamos, pero ahí están. Sí, por eso yo sí interpreto este resultado electoral como un mensaje al presidente Santos. El presidente Santos lo dijo ahí también, yo lo suscribo, a la FARC y al ELN, también es un mensaje de la sociedad colombiana y un mensaje a aquellos sectores que por ponerle tantas condiciones a este proceso terminan enfrentados a ese proceso de búsqueda de paz. ¿Que es difícil, que es complejo? Claro, ahora el presidente convocó. Yo creo que ahora, cuando uno intenta visualizarlo a futuro, uno ha escuchado las reacciones de distintos actores, sectores, y pareciera que yo sí creo que va a haber sectores que no acompañaron electoralmente al presidente Santos, pero que creo que la dinámica los va a llevar afortunadamente a sentarse, a contribuir en esa mesa y en esa búsqueda de recomponer las reglas de un sistema político que incluya a todos los ciudadanos, porque el tema es que este es un sistema político que yo no quiero volver al pasado, pero hay que entenderlo así, que por razones históricas, por las características de este conflicto, hay un sector de la sociedad, hay una visión de la sociedad, que tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, que está excluida de este proceso. En Venezuela y Daña tuvimos algo parecido, no llegó a los extremos que llegó, pero en Venezuela, cuando concertamos un modelo democrático en el 58, 5 años más tarde, un sector que participó de ese modelo se sintió excluido y se fue, y tuvimos un proceso de confrontación bélica que no duró lo que ha durado afortunadamente, y llegamos a unos acuerdos, claro, y se incorporaron esos actores a la vida política. Sí, bueno, y ahí hemos avanzado la sociedad venezolana en ese sentido. También, digamos, el pueblo en Venezuela pudo sentirse en un minuto determinado desencantado. También sabemos que llegó el presidente Hugo Chávez con un modelo particular y tenemos en Venezuela más de 15 años tratando de elaborar un consenso y un diálogo que 15 años después no existe. Bueno, cuando uno ve lo que está ocurriendo en Colombia, también se pregunta cuántos años van a necesitar para tratar de establecer puentes comunicacionales. Cuando uno voltea hacia Ecuador, también, o Bolivia, estamos en una época, y es la última pregunta porque ya estoy sobre el tiempo, estamos en América Latina en un proceso de desencuentros, es decir, ¿a dónde nos va a llevar esto? Yo creo que estamos en América Latina, me gusta esa manera de presentar lo que tú usas. Tú dices, estamos en América Latina en un momento de desencuentro. Yo creo que estamos en un momento de recomposición de relaciones en América Latina. Y eso supone desencuentro, confrontaciones y reconfiguración de unas reglas y de un sistema político que sea incluyente para todos, a pesar que estemos ahí todos, haya siempre una diversidad y una confrontación de las visiones de un país. Germán, te quiero agradecer muchísimo. Para mí un enorme placer. Con nosotros.